Bueno, os quiero hacer un guiño. Él es Jaime, es un ganadero jubilado sordo que vive y duerme en el puerto de la Sía, en las Merindades, en Burgos. Entonces tiene la casa, las fincas repletas de... Su casa es la que está detrás del árbol. Está todo repleto de cosas, cacharros, es un creador. Y me he acordado, ¿no? En traer aquí esta foto. Él es Jaime. Bueno, nos acompaña aquí detrás. David, cuéntanos. Pues gracias por la invitación y gracias por moderar o tocar la guitarra, según quieras, en este caso. Bueno, la verdad es que podría empezar hablando de Palmira y lo que es mi proyecto actual dentro del teatro, más bien las artes escénicas denominadas inclusivas, que yo lo hablo simplemente como propuesta de artes escénicas, pero también me encuentro de pronto en un espacio que he habitado durante 5 años como profesor de la Escuela de Arte Dramático de esta ciudad, y entonces también tengo de pronto como rémoras y afectos y arrobos afectivos, porque en esta sala se generó la propuesta de lucha escénica que inauguró la primera promoción de la Escuela de Castilla y León hace ya 5 años, y se gestó aquí justamente uno de las partes del espectáculo. Por tanto, es escénico lo que estoy viviendo, y más allá que escénico es vivencial, ¿no? En este caso, como recuerdo y como memoria, pero también como propósito, porque también me congratulo y me alegro de poder hablar de la parte que también vivía en paralelo a esta actividad en esta sede, en esta Casa del Arte Dramático en España, que es justamente la propuesta de qué hacer con una compañía de artes escénicas que trabaja los 3 lenguajes escénicos en vivo, la danza, el teatro y la música, que propone compañías inclusivas siempre, con actores con y sin discapacidad, con diversidad funcional, todos ellos, que propone la accesibilidad a todos los espectáculos para que el público con discapacidad también pueda acceder en todo tipo de sistemas, facilitando así que en realidad la posibilidad de una merma en la audiencia desde hace 2500 años, desde que el teatro existe, pueda empezarse a hacer realmente contingente a día de hoy, y es que puedan acceder a las salas de teatro y de danza y de otro tipo de espectáculos, al igual que hemos podido estar escuchando esta mañana la conferencia sobre los museos y toda la práctica del museo en vivo, ¿no? Cuestión aparte también, una realidad que ya es necesaria, ¿no?, sino suficiente en este país. Pero todavía sigue habiendo una delicada situación entre las personas con discapacidad como público. Frente a la trayectoria de Palmira, anteriormente tuve la trayectoria de la compañía El Tinglao como director artístico, y en ese sentido lo que he añadido a Palmira es que ahora me importa más cómo hacer que los espectáculos sean accesibles, que los espectáculos sean participantes por una audiencia diversa, más allá de la creación escénica posibilitada desde la diversidad. El teatro es diverso en sí mismo, no puede entenderse un teatro unívoco, es poliédrico y social, y por tanto es político, y por tanto es estético, y por tanto es ideológico. Y en ese sentido, el teatro que hago es un teatro que viene desde Grecia, es un teatro que se participa de siempre, es un arte que se participa como espectáculo desde toda la comunidad, y es un arte que no puede abandonar esa función ritual de participación, de comunión entre la perspectiva del que enuncia y la perspectiva del que recibe. Palmira obliga en ese sentido a que el público sea, por así decirlo, la parte fundamental de su creación, en este caso, y estamos empecinados y empecinadas en este sentido a que esto sea una realidad patente. Es decir, denunciamos de manera fehaciente que las salas de exhibición de este país impiden que el público, en cualquier ocio o tiempo libre, pueda acceder al universo grande de la cultura y la disfrute y el arte ocioso y fruitivo que todos los demás podemos hacer en cualquier momento. Dora, por favor. Bueno, también decirles muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vengo a hablar de una experiencia, son 2 experiencias que tuvimos dentro de Saltate un Teatro, que en realidad me gustaría más que fuera un proceso, ¿no?, más que experiencias, y por eso es una de las razones por las que decidimos estar aquí, para que tenga una mayor visibilidad. Estas experiencias, bueno, es teatro lúdico para un grupo, para un colectivo determinado, que en este caso son personas con padecimientos mentales.
o diversidades mentales, o no sé cómo se los quiera denominar. Este taller no apareció como un taller para determinado colectivo. Esto es un taller lúdico que se encontró con un colectivo que casualmente tenía estas características. Entonces, como tal, lo tomamos. Se empezaron a trabajar muchas cosas, pero antes que nada empezamos con esta cuestión del cuerpo que veníamos hablando, pensando siempre en que uno tiene que trabajar relaciones, y nos habían comentado dentro de este grupo, que es la Asociación Amanecer, como que había problemas de relación entre los chicos y las chicas, una población de 30 años a 70 años más o menos. Pero bueno, nos dimos cuenta que en realidad el tema pasaba por el cuerpo, en estos cuerpos cerrados, con las miradas perdidas, donde se arrastraban tanto los pies y qué sé yo, empezamos a trabajar desde el cuerpo. Se empezaron a abrir los cuerpos, se empezaron a abrir las relaciones y empezaron a aparecer seres humanos detrás de esos cuerpos tan cerrados, y ahí fue cuando empezamos realmente lo que es por ahí, lo que se llama más comúnmente un taller de teatro. En este taller de teatro, en el primer montaje, tuvimos, bueno, el primero y el segundo montaje tuvimos la suerte de poder mostrarlo en el Centro Cultural de la Cárcel, en Segovia, dentro de las jornadas de teatro de escuela escena, y no sé, fue fantástico. Lo que sucedió fue fantástico. Hubo un cambio, qué sé yo, es esta cuestión de que hablamos de que el arte cura, ¿no? Que por ahí se dice así como muy por encima, pero realmente vivirlo y ver esa sensación de gente disfrutando, de gente relacionándose desde otros lugares, de poder aprender a criticar y a recibir una crítica, pero desde lo positivo, de poder crear un espectáculo a través de improvisaciones. No sé, para mí fue algo fantástico y que realmente, bueno, quería contar estas experiencias, y que además la necesidad de que estos se sostengan en el tiempo, de que esto no sean experiencias, a pesar de que hayan sido con el mismo grupo, pero sino que tenga un objetivo y que siga. Bueno, eso es más o menos lo que quería comentar. Denis. Buenas tardes. Mi experiencia que quiero contar, que quiero ampliar hoy, es un trabajo que hice hace años, durante más o menos 6 meses, en el centro penitenciario de Aranjuez. La verdad es que yo no sabía qué hacer, más que todo no sabía qué iba a encontrar. Hice notas cada día de mi trabajo con ellos, más que todo para ver el desarrollo, porque trabajo desde el punto de vista que todos tenemos teatro dentro, de una manera u otra, todos tenemos teatro porque hay una necesidad o no de comunicarnos. Entonces, el director, maestro de actores o actor, no puede globalizar el contacto ni la manera de comunicar. Por eso digo que cuando llegué ahí al centro no sabía por dónde iba, por dónde estaba el camino. Sabía que iba a entrar en un mundo muy diferente de lo costumbre, pero aprendí más que enseñé, y eso tal vez es el primer punto importante con respecto al educador o comunicador o director o oyente, en mi caso también. Es decir, saber desde el principio que no vas a ir a decir cosas solamente de tu punto de vista, sino escuchar cosas de su punto de vista. Es decir, que el trabajo del director, actor, en cualquier situación, debe ser de compartir. Porque yo creo que al final de los 6 meses he podido aprender mucho más sobre mí, sobre el teatro y sobre el ser humano.
el viaje siempre en coche ahí me hacía pensar. Y al final de todo, ha sido días en que aprendí a tener paciencia, aprendí a escuchar bien a la gente, me divertí muchísimo, de una manera muy humana, no de una manera, de mucho menos, de reír a lo que veía, sino de reír juntos en lo que hicimos. Los ejercicios de suelo, por ejemplo, que hice una preparación de movimientos en que hay que hacer varios movimientos de diferentes tipos, con el culo en el aire a veces, y ellos me dicen, mira, aquí dentro, cuidado con este ejercicio, que es peligroso hacer este tipo de ejercicios ahí. Entonces, ese tipo de, lo que me decían es que normalmente lo que queremos aquí no es su teatro, sino pornografía, ese tipo de teatro. Y entonces, otros venían solamente para contar chistes y todos tenían poco a poco un acercamiento a mí, pero al final de todo me pregunté, ¿qué es lo que voy a dejar con ellos? Porque la obra que hice con ellos fue Esperando Godot. Esperando Godot es una obra donde dicen que en dos actos donde no pasa nada dos veces. Entonces, era muy similar a la vida de ellos ahí dentro. No pasa nada, días tras días tras días. Pero también el mundo tiene su belleza en el mínimo, minimalista. Entonces, creo que el teatro ha podido también servir para que ellos no miren al mundo tan globalizado, sino mucho más en las pequeñas cosas que estaban a su alrededor. Después, no me dejaban trabajar con ellos fuera de la cárcel. Yo quería continuar, pero no he podido hacerlo. Y otra contradicción que encontré fue de que ellos sepan mucho del mundo. Su mayoría, cuando me acerqué al subdirector para preguntar a ellos antes de empezar, ¿hay muchos actores aquí dentro? Él me contestó, todos. Entonces tenía yo también de dejar ciertas realidades fuera. Alex, no voy a hablar más sobre eso. Por ahora. Por ahora, sí. Gracias, Denis. Manuel, de Palladio Arte. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar, intentaré ser breve posible, esto fue lo que me dijo la productora que dijera y lo voy a... Bueno, yo me llamo Manu Medina, trabajo como director artístico de Palladio Arte, también doy clases en las escuelas Bardorf de Madrid, en la Rudolf Steiner, para personas con necesidades especiales. Es un centro de arte terapia para personas con necesidades especiales y yo doy clases ahí. Y también doy clases en la Universidad de Ciudad Real, en la facultad. Bien, Palladio Arte es una asociación, es un centro especial de empleo también, es una escuela de actores, es una compañía de teatro y también tenemos el Festival Internacional Palladio Arte, que se celebra desde hace 10 años, digamos 10 ediciones. Es una compañía con 20 años de experiencia. Tenemos un espacio escénico de 200, 300 butacas con salas de ensayo, camerinos, vestuario, etcétera, etcétera. Con una plantilla liberada de 5 profesionales, cobramos un sueldo final de mes y esas cosas, porque nos gusta comer. Y vivimos de ello plenamente. Donde, por ejemplo, tenemos al director técnico, tenemos a la productora, tenemos también a un ayudante, tenemos a un director artístico que soy yo y tenemos también un director de imagen y redes. Tenemos 7 actores en la compañía donde solo uno es una persona que no tiene necesidades especiales. El resto son todos con necesidades, personas con discapacidad, y lo pongo entre comillas,
discapacidad intelectual. Una escuela con 30 actores. Seguido, estoy haciendo pequeño. Hacemos espectáculos de sala como Nadie, Babilonia, Alquimista, productos a la carta. Ahora estamos presentando una gincana literaria en bibliotecas, teatro de calle. Hicimos un pasacalles en Segovia con 81 personas con discapacidad intelectual. Estamos dentro del récord Guinness a nivel mundial, porque nunca se había hecho en el mundo un pasacalles con tantas personas con necesidades especiales. Pues bueno, nosotros lo hicimos y estamos en trámites de esa cosa, de que nos den el récord Guinness. ¿Y eso para qué sirve? Pues para vender. Tenemos también intervenciones en centros penitenciarios. Tenemos la semana que viene en el Segovia. Tenemos también exposiciones fotográficas itinerantes y proyectos de Escaparate Palladio, que es una exposición sobre actores y sobre el mundo del arte y la diversidad. Y es nuestro director de imagen y esto, pues también hace fotografías y promocionamos las cosas que hacen en Palladio. También tenemos un microteatro. Tenemos la danza de Paco y variaciones de Paco. Los sábados al teatro, donde los sábados tenemos teatro por la tarde, los sábados por la tarde. Tenemos cine, nos hemos presentado, hemos estado en 2 muestras, muestra internacional de cine internacional en la Cañada Real y muestra también de cine europeo Muces. Hay 2 películas nuestras ahí. Es declarada de entidad pública, acogida por la ley tal. Y también apadrinamos proyectos. O sea, tú nos tienes un proyecto, nos interesa, nos gusta y nosotros lo financiamos, lo hacemos. Y ahora tenemos una que está en Santa Cruz de Tenerife haciendo bolos que se llama Muda. ¿Dónde hemos trabajado? Sobre todo trabajamos en Francia, en Portugal, hemos estrenado el Centro Dramático Nacional ahora en julio, en el espectáculo Nadia. El Festival Internacional de Teatro de Vitoria, para distintos ayuntamientos, Madrid, Segovia, Valladolid, Ciudad Real, etc. Empresas tales como Casper, Eurocapting, Iberia, etc. Premios Asociación no sé qué, premio Iniciativas Sociales, premio Tudesca, tu escena, José Antonio, por el mejor, etc. Muchos. Colaboraciones con María Pajés, que es bailarina con el Premio Nacional de Danza, Paola Dominguín, trabajamos con ella, con Federico Mayor Zaragoza, es muy amigo de la compañía, y él fue precisamente lo que decías tú antes, que lo del teatro cura, ¿no? Él decía también, Federico decía, está claro, viendo lo que se está haciendo, el teatro cura, ¿no? Hemos trabajado con Pepe Villuela, y etcétera. Y tenemos una metodología. A mediados de noviembre se va a publicar, auspiciado por AISGE y por Ñaque, que es una editora de teatro, se va a publicar un libro que lo escribí yo, con mi experiencia a lo largo de estos años en el mundo de las necesidades especiales, un libro que se titula Teatro y Discapacidad, Teatro Brut, Teatro Genuino. Ese libro habla sobre los procedimientos que nosotros hacemos para abordar un texto o una situación dramática o una situación creada o un mundo imaginario. Entonces, hay algunos parámetros, por ejemplo, es la técnica no condiciona en el teatro brut, lo hemos acuñado como teatro brut, al igual que la pintura brut. Soy un friki de la pintura y más de la brut. Por ejemplo, en Colombia conocí a un señor que se llama Pedro Corroms, que trabajaba en un centro psiquiátrico y él trabajaba la pintura para la enfermedad mental. Y entonces yo le conocí en Colombia hace muchos años y entonces la idea surgió de hacer investigar lo que sería el teatro brut. Y sería la técnica no condiciona, la genuinidad, baja conciencia del hecho de creador, aparente incoherencia, la improvisación, etcétera, los tópicos como elemento de juego, no como creencia, el aquí y ahora, el personaje se adapta al actor, no el actor al personaje, el grupo como elemento esencial de trabajo y la diversidad fuente de creación. Hay una frase que me gusta mucho que es el grupo como elemento de trabajo, no el individuo como elemento central del trabajo, sino el grupo. Y luego tenemos talleres de teatro para niños impartido por personas con discapacidad, son ellos los que lo dan. Y también tenemos talleres de formación de formadores que sobre todo los hacemos con AISGE. Al igual que David, también hemos trabajado para AISGE y yo he tenido la suerte de hacer 3 o 4 talleres no me acuerdo, para actores, para crear profesionales
tengo que decir que yo hice la carrera de arte dramático, pero también trabajé en la Fundación La Caixa y me di cuenta que me encontré unos chavales que tenían necesidades especiales y me di cuenta que no tenía conocimiento suficiente sobre esta materia, y lo que hice fue retirarme de la carrera e hacer integración social, y al fin he unido el mundo social, integración social, sobre todo discapacidad, con el mundo del teatro. Gracias, Manuel. Mercedes, de Terceluna. Gracias. Me causa mucho respeto hablar aquí hoy. Y escuchando me pregunto qué es lo que yo no puedo hacer. Y me gustaría preguntaros o que nos conectáramos un poquito para intentaros explicar lo que os vengo a contar, este poquito, qué es lo que no sabéis hacer. O qué es lo que os cuesta, o cuando os sentís, sobre todo yo lanzo la palabra, cuando os sentís invisibles. Cuando nos sentimos invisibles, cuando sentimos que el mundo pasa alrededor nuestro y no se nos ve, pero existimos. Y desde aquí me gustaría un poco, porque yo me pregunto, estos días me preguntaba a la hora de contaros esto, evidentemente uno va a su piel, y por qué uno necesita entrar en el arte, qué supone el arte, qué búsqueda de expresión, porque yo necesité el teatro, el arte, para poder expresar al mundo lo que quizá no podía expresar en el yo a tú, ¿no? Esa pregunta para mí es importante porque me di cuenta que todo el proceso teatral que llevo en esta vida siempre estoy buscando los lugares invisibles, los seres humanos invisibles, los espacios invisibles, y por eso me hago esta pregunta. Y si nos ayuda a hacernos preguntas. Vengo del mundo de lo social, estudié trabajo social porque me obsesionaba el otro, porque quería ayudar al otro, yo quería, ¿no? Y luego me llamaba mucho la expresión, o mi cuerpo y mi corazón lo necesitaba, y me fui a lo teatral y se me mezcló todo. Y entonces ahí se mezcló todo. Y entonces estuve durante 16 años en una compañía que se llama Alquimia 130. Y no fuimos a los teatros, nos íbamos a la calle, porque queríamos encontrar a la gente que no iba a los teatros. ¿Quién era esa gente? Esta mañana que hablaba nuestra compañera de la biblioteca sobre cuál es el 70% ese de los no usuarios. Entonces, ¿dónde estaba la gente que no iba al teatro? ¿Cómo podíamos encontrar el silencio en comunidad? Entonces, eso, ¿no? ¿Dónde estaba? Y entonces, ¿dónde acabó esos 16 años de compañía? Acabamos haciendo un trabajo, porque yo me preguntaba estos días qué es el teatro inclusivo, qué es incluir, ¿no? Porque aquí quién no se incluye. Quiero decir, en el sentido de 16 años eso buscando, y acabamos en el mundo rural, pero no acabamos en el mundo rural, no acabamos en el mundo rural despoblado de Castilla, donde hay viejos y viejas que se van, se mueren y se acaba. Entonces, ¿por qué nos obsesionaba? Porque yo estaba con este caballero, entre otra gente, ¿por qué nos obsesionaba llegar y preguntar a los más viejos y a las más viejas? ¿Y por qué queríamos que ellos y ellas estuvieran en escena? ¿Por qué queríamos que en Río Frío de Aliste, un pueblo de Zamora pegando a Portugal, que celebran los carochos, las mascaradas de invierno, y cuando llegamos y todos los roles del rito lo realizaban hombres,
¿Por qué estuvimos 2 años pensando cómo las subimos a ellas, cómo las subimos a ellas, cómo las subimos a ellas, que son las que cosen los trajes todos los años? Hasta que al final dicen, pues entonces vamos a poner de protagonista el personaje que es la filandorra, que es la que hila, porque en ese pueblo siempre se había hilado. Entonces, después de 2 años, las subimos a ellas, porque eran las que siempre estaban y nunca se veían, y nunca eran nombradas, y nunca eran valoradas, pero estaban en todo, ¿no? Entonces, eso invisible, yo pienso que todos los seres humanos formamos parte de un equipo invisible. Yo soy familiar de persona con Alzheimer. Soy un equipo invisible. No sé si mi padre es invisible por tener Alzheimer o tuviste una vivencia que te hace ser de un grupo invisible, porque cuando hablamos de, no sé, entre comillas, discapacidad, hay muchos colectivos o muchos grupos que no tienen una definición física, que no tienen un nombre, que no podemos englobar en un sistema, en un grupo, y son invisibilizados. De estos grupos son un poco los que a mí me llevan al concepto de incluir. Incluir porque el mundo es único y yo vivo con esos grupos invisibles o formo parte de esos grupos invisibles, y cuando les conozco mi vivencia es más rica y más pequeña, y por eso creo que intento contar desde acá. Entonces, después de Alquimia, de estos 16 años trabajando estas experiencias en el mundo rural, que fue un poco las que nos acercaron al teatro comunitario, a encontrar a esa invisibilidad, después, bueno, la compañía durmió y el proyecto realmente actual es Pez Luna. Pez Luna, os lo cuento así muy cortito, hay una frase que dice Lorca, dice, yo quiero ser un pez luna. Y yo siempre he pensado que un pez luna, bueno, es la parte más surrealista de Lorca, que es el público, y entonces nosotros nos volvíamos locos, queríamos saber qué es un pez luna. Ahí tengo un compañero con el que terminé, tal, y entonces decíamos, bueno, es aquel que sale de la oscuridad y sale a la luz. Esa es mi teoría, ¿no? Que sale de lo oscuro, de lo subterráneo y va a la luz, ¿no? Entonces esta es la búsqueda y yo creo que es ese rompimiento de dar luz, como mirar por un agujerito. Pero claro, yo hablo de grupos humanos en los que puedes mirar por un agujerito muy pequeño. Es como que miraras en la intimidad, como que miraras en los hogares, como que miraras en el momento en el que una hija lava el culo a su papá con 82 años. Ese momento. Y llevarlo a lo escénico. Y de repente dar visibilidad a esto, que claro, es invisible, pero es enorme, porque nos cruza a todos y a todas, ¿no? O a una gran mayoría. Entonces, por terminar así un poco, decir que el proyecto actual es Pez Luna. Intentamos dar visibilidad a grupos humanos que son invisibles a la sociedad. Son invisibles porque no tienen capacidad de llegar al espacio público y de adquirir el poder de la palabra. Porque a veces tocan tabús intocables. Tenemos un espectáculo que habla sobre las consecuencias de los abusos sexuales en la infancia. Pero violencia de género, no, pero esto no. Es que esto es muy duro. Es que esto, cuando hay un 50% a lo mejor de mujeres que han vivido esta experiencia, ¿qué es duro? ¿Qué es duro cuando es genérico, no? Entonces, a veces son invisibles porque el tabú social no quiere conocer el dolor. Porque creo que cuando hablamos de la diferencia tenemos que sacar sobre la mesa el concepto dolor. A veces estos grupos invisibles son invisibles porque no saben que pueden ser reconocidos. Nuestro último espectáculo, Acunar al viejo árbol, que es a partir de entrevistas a cuidadores y a cuidadoras, todas las personas entrevistadas decían, pero me vas a entrevistar a mí, pero ¿qué te voy a contar si yo no tengo nada que contarte? Y esto todas las personas que hemos entrevistado, ¿no? El espectáculo está levantado sobre sus textos. Trabajamos a partir de entrevistas de vida, de la observación, y reivindico, como tú muy bien reivindicas la accesibilidad, David, yo reivindico el concepto documento, el dato real, no solo como el hecho jurídico o el hecho escrito, sino la observación de cómo camina una persona porque tiene un problema en un pie. Esa observación, eso lo exijo lo reivindico como documento. ¿A qué llamamos documento, no? Porque el momento que muestro el dato real, abro al otro, ¿no? Le doy conocimiento sobre esa realidad. Y pienso que
Lo último que quiero comentar, ya Alex, así sería que cuando se hacen protagónicos del hecho dramático los colectivos invisibles, realmente estás incluyendo al otro. Quiere decir que el teatro inclusivo se convierte para el otro, para el público, porque el público no conoce, no sabe esa realidad, es ajeno, es analfabeto. Y entonces de repente le incluyes en una realidad, ¿no? Y creo que ahí la inclusión es redonda. Cuando le aportas una realidad que no conoce el otro. Y por último, nada, gracias. Gracias, Merce. Seguro que arranco a raíz de una cosa. A raíz de una cosa que estás ahí apuntando, y yo no es gratuito que traiga a esta persona aquí. No la conozco físicamente porque es sordo, mudo, es jubilado, el ganadero Jaime de la Sía de las Machorras en Merindades. El caso es que yo la verdad que me impactó mucho porque dije, este está gritando algo, está queriendo mostrar, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? Es un ganadero jubilado, ¿no? Y entonces, claro, y yo lo puedo entender como el hecho en sí de la comunidad. Y digo, y entonces me he trasladado acá y os lo traslado a vosotras y a vosotros de decir que es una herramienta, lo artístico, las artes escénicas, solo hasta ahí os quedáis, en el sentido de decir teatro inclusivo o teatro de la inclusión es la comunidad, es esa persona que está pidiendo a gritos o por visionar, poder ver o crear o poder hacer, o yo como usuario o como público, como se dice acá, se ha dicho ya esta mañana, el teatro es una herramienta, las artes son unas herramientas, solo así, esto es muy escueto, esto es muy... Ahí, os lo voy dejando, ¿no? Esto del... A mí el concepto de inclusivo no me gusta. Porque inclusivo ¿de dónde? ¿A dónde hay que incluirlo? ¿A un mundo de locos? ¿A dónde hay que incluirlo? Es decir, las personas con necesidades especiales están incluidas. Yo creo que más que incluir, visibilizar. Este hombre, yo lo que veo aquí se está haciendo ver por todo este tipo de cosas. Se está haciendo notar con todo este tipo de cosas. Más que incluir, porque incluidos estamos, lo único que no estamos visibilizados por razones las que sean, sociales, personales, la palabra inclusión, al igual que la palabra discapacidad, que etimológicamente, si la vemos, habla de una merma de la capacidad, y desde que nació Howard Gardner, hablando de las inteligencias múltiples, que numeraba 9, que hay distintas maneras de ser, pues no sé qué eso de discapacidad intelectual, pues te debía meter en el grupo de las mujeres con el moño atrás. ¿Vale? Entonces me parece absurdo la palabra discapacidad, es subnormal, todo ese tipo de cosas. Me parece que son personas con necesidades específicas o especiales, ya está, con algún tipo... Y que la palabra inclusión tampoco me gusta, porque estamos incluidos, solo que no estamos aceptados. ¿Vale? Aceptados por la razón que sea. Y yo hablaría más de visibilizar, más que de... Villalba. Alex. Tenis, tú al menos con todas las personas estas que estaban en una temporalidad muy concreta, que luego no pudiste seguir trabajando como muy curioso, que me ha parecido muy curioso, ¿no? ¿Tú fuiste con tus herramientas o fuiste a trabajar con una comunidad? ¿O fuiste con tus herramientas teatrales ahí a la cárcel? Pues antes de todo, estoy perdido en el bosque de las palabras ahora, entre visibilidad, desconectado y todo eso. Yo trato solamente de personas y yo empecé a trabajar en el teatro en Dublín cuando tenía 7 años y yo lo hice en un concierto cantando y era un manicomio. Lo que llamaban en aquel entonces un manicomio. Entonces todas las personas ahí no pensaban lo mismo, estaban ahí. Había un grado de 1 a 10 y entonces el 5 era de cada grupo unidad
el 5 era la más peligrosa. Entonces yo aprendí muy joven de aceptar la gente a cómo estaban conmigo en aquel momento y qué podría comunicar entre él, ella y yo. Entonces todo lo que está alrededor de eso no he aprendido mucho, solamente he aprendido de la vida. Es que tengo 74 años y tengo 67 haciendo teatro. Entonces yo entro en cualquier situación con gente antes de todo, con unas ganas de querer a esta persona. Es decir, querer y tocar el alma de esta persona. Por eso soy actor. Y entonces lo que paso en mi vida es intentando sentir y hacer sentir. Por eso, y la parte del centro penitenciario es un 0,5% de los contactos que he tenido con... si queremos introducir, entre comillas, una palabra, discapacidad, no por distinguir a personas que están con alguna cosa física, pero todos, hasta un cierto punto, somos discapacitados. Entonces, usando esta palabra en un sentido muy universal, muy global, somos todos discapacitados. Por eso digo que empiezo de ese punto de vista que yo vengo aquí para aprender, pero también soy discapacitado. En aquel momento no sé nada de la gente con quien estoy trabajando. Y eso vale tanto por un preso en el centro penitenciario que un grupo de actores del Centro Dramático Clásico Nacional. Porque encuentro la gente que han estudiado 4 años en ciertas escuelas de teatro y cuando encuentro con ellos en un ensayo veo que o están discapacitados porque alguna cosa en su experiencia ha hecho a ellos más débiles. Entonces, la única manera de que podremos es tener una empatía con lo demás a través de una semilla que ha empezado en las cuevas de comunicar, de sentir. El mundo es una lucha entre el bien y el mal. Y cuando yo estoy saliendo un poquito, pero cuando yo veo la situación de los refugiados, de la gente que están entrando en Europa ahora también a mí me gustaría hacer algo de teatro con ellos. Entonces todos tenemos el plano es tremendo. Y cuando escucho diciendo, son un peligro para nosotros, o que puede pasar eso, o puede pasar otro. Había un caso hace años en que un hombre en el Potomac, un río cerca de Washington, salvó la vida de varias personas perdiendo su vida. Entonces, eso es ser humano. Eso es la parte buena del ser humano. Es decir, no preguntar si voy a perder la vida ayudando al otro, sino lanzarnos a ayudar al otro, sin pensar. Y eso es lo que la mayoría de la gente, creo, los visibles y los invisibles, intentan hacer. Estoy absolutamente de acuerdo que... Pero tenemos que cuidar mucho sobre la invisibilidad. Yo creo que trabajé con cosas como Santa Teresa, una obra sobre Santa Teresa. En su época, ¿hasta qué punto Teresa fue invisible? Sí, tenía lucha con la iglesia y todo eso, pero ella nunca ha pensado en tener tanto reconocimiento 500 años después. Entonces, la invisibilidad no tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos que preocuparnos
por el día, el hoy y la persona que está enfrente. ¿Quién sabe si un vagabundo que está, o un mendigo que está en la calle gran día, puede salvarnos la vida? Entonces tenemos que igualar nuestro punto de vista sobre todo el mundo y reconocer que cada persona es importante en nuestra vida. Igual que yo puedo ser importante por ellos. Recojo un poco, Denis, escuchando antes a David, esta frase de lo personal es político, por así decirlo, podría transformarme, me encapricho y digo, no hay teatro inclusiones, teatro, depende de las personas, depende del equipo que igual haya detrás de ese equipo artístico, compañía, colectivo, que sea inclusivo o no, que detecten algo o que visibilicen. Es muy personal, no vamos a encasitar. Pero hay una guerra, pero hay una pelea. Es decir, hay dificultades, es decir, dificultades de exponer lo humano, de decir, mira qué me ha pasado, ¿no? Mira qué me ha pasado con este grupo de personas. Hay dificultades, porque las personas con discapacidad tienen un doble hándicap, aparte de ser actores. Pero hay dificultades de decirte, ven a mi casa que te voy a enseñar cómo trabajan los actores. Hay dificultades de exponer eso, dificultades de lanzarlo a la calle. ¿Me explico? Conecto con lo que es verdad como centro neurálgico y lo más importante es estar en lo que hablabas, Denis, de la capacidad que tiene el ser humano de contactar con el otro, de esa calidad empática, pero también hay que decirle a los demás, mira lo que hago. ¿Me explico? Está esa parte, sin la otra tampoco funciona. Es decir, que tenemos que tener más visibilidad de lo que hacemos. Claro, porque se conoce muy poco del teatro, o de las artes, de la danza, del mundo de las personas con necesidades especiales, se conoce muy poco a nivel, bueno, yo no sé. Yo creo que lo que estás diciendo tiene toda la razón. Es que recuerdo a una cosa que decía Oscar Wilde, es que no estoy siempre de acuerdo en lo que digo. Y tenemos que tener esta, entre comillas, humildad o esta capacidad de cambiar ideas y acordar con el otro, porque muchas veces no oímos al otro, ni siquiera oímos a nosotros mismos. Entonces, no digo que estoy de acuerdo o desacuerdo con nadie, solamente creo que con mi experiencia, que cada pequeña cosa positiva que hacemos, cada pequeña cosa buena que hacemos, es como tirar una piedra a un charco, un lago, un charco de agua, en que en el momento de tirarlo pensamos que estamos solamente tirando la piedra y causando un pequeño movimiento, pero el movimiento continúa. Entonces yo tengo mucha satisfacción de hacer una cosa tan pequeña sin que todo el mundo lo sepa, porque sé que la emoción es contagioso y sé que es clásico en el sentido que dura para siempre. Que dura para siempre. Ampliando eso a los clásicos de Sófocles, vemos que lo que Sófocles hizo, hablando sobre la debilidad o el héroe clásico, es que dentro de nosotros hay grandeza y debilidad a la vez. Entonces, yo estoy muy contento de tirar la piedra, sabiendo con toda seguridad que si no llega a las noticias, llega al padre cuando vuelva a casa, al hijo de este niño que ha reído esta noche, y le dijo ahí, ¿qué está pasando? La maldad está causando demasiado olas. Y lo que necesitamos nosotros es crear nuestro propio ola de bondad, de emociones positivas, de sensibilidad y de amor y cariño hacia los demás. Sé que tal vez es un poquito
poquito happy, ¿Cómo? un poquito happy en la realidad. Happy no es una mala palabra. Es que, happy, otra vez estamos con palabras happy. No, es que el lenguaje viene de dentro. Happy. Happy. Yo prefiero el y prefiero nada. Solamente la comunicación. Hay una necesidad de autorrepresentaros, sea desde la parte en la que estéis, en un equipo de producción, de actor, de dirección, usando como herramienta lo artístico, porque estoy empezando a sacar conclusiones y la visibilización puede ser necesidad en cualquier hasta profesión o inclusive ser humano, ¿no? De la fontanera que tiene su profesión y que no está reconocida, remunerada, etcétera. Entonces, llegamos las personas que estamos en la parte creativa, necesitamos autorrepresentarnos con esa emoción que queremos colocar, sea al lado de una persona con discapacidad, con disfunciones concretas, con otra persona que sea apasionada tremendamente. Bueno. Quizá lo que puede ser paradójico son los tres sustantivos que tenemos en el encuentro: talento, innovación y creatividad, en el sentido de lo que queramos buscar. Y yo creo que ese tic lo tienen todas las personas. Otra cosa es que tengan lugares donde demostrar el tic o en compartir el tic. Y yo creo que en ese sentido, hablando en plata, si nos ponemos a valorar el concepto de teatro o artes escénicas o espectáculo y sociedad, está claro que es un vínculo versus, nunca es un vínculo en equivalencia, está en contraposición permanente. Y es una dinámica de estar vivo, ¿no? No podemos estar de acuerdo cuando vemos como receptores, tenemos que dialogar en ese sentido, negociar. Y yo creo que muchas veces sí existe una mirada nuclear o compartida de ciertos parámetros que deben ser TIC. Y eso a la vez es un peligro, porque un parámetro TIC propone ya algo demasiado sustantivo, demasiado escogido, y a veces esos TIC son estigmas, no son posibilidades. El arte dramático se genera sobre el estigma, desde autores, desde cuerpos deformes, desde personajes catastróficos, desde atrocidades humanas. Todo lo que genera el arte dramático es más bien desde lo negativo, desde lo siniestro, ¿no? En el sentido profundo. Otra cosa es que hagamos algo sublime para no ocultar lo siniestro, sino para tener una negociación acaso mensurable en nuestro diálogo, ¿no? En el sentido de poder propiciar ese diálogo que no sea directamente con un arma, ¿no? Pero hasta hay teatros que buscan el concepto arma como vínculo en el sentido, ¿no? Y el concepto guerrilla, que es un concepto bastante duro en su exigencia como sustantivo. Por eso yo creo que más bien usar el TIC tiene que ver con estar atento al individuo, a la sociedad de ese individuo, y sobre todo promover que la necesidad de un individuo tenga lugar para demostrar su TIC. Y ese espacio muchas veces, en el caso de las personas con discapacidad, se haya cerrado a la formación de su talento. A la formación de su talento. Y digo cerrado porque esa técnica que necesitan a la consecuencia de su creatividad no está incluida dentro de espacios como las escuelas superiores. Y eso es un hándicap. Como ciudadanos se les merma esa circunstancia y garantía que mejorarían su talento. Y en ese sentido, evidentemente, tendríamos que hablar de muchos parámetros que son estigmas y que son prejuicios y que son valoraciones sociales que a veces están por encima de la búsqueda, por contrarios, por versus, de esos tics personales que son necesarios a la sociedad. No sé si ha sido muy profundo, pero quería también hacer ver la irrealidad que nos encontramos y las falacias que convivimos muchas veces en muchos parámetros de hablar de teatro e inclusión, en el sentido de que es una situación realmente que coadyuva y que está implícita dentro de lo teatral. Yo lo entiendo así.
en el concepto social, incluirse es hablar de mayorías y minorías, como estás hablando de bueno y malo, posiciones incluso maniqueas. Pero es que el concepto realmente del creador es un concepto de desarrollo en su autonomía y en su compartimiento con otros. Y si no tiene esos otros que pueda compartir, si no tiene ese espacio donde mediar con otra gente que le vea, está claramente en una función de merma, una función de, por mucho tic que tenga, no va a tener un tac. Pero es curioso, por ejemplo, en esas tres palabras, talento, innovación y creatividad, para poder acceder a todo esto, tienes que abandonarte. Y precisamente bajo mi punto de vista, totalmente subjetivo y la experiencia que yo tengo, las personas con discapacidad intelectual, al no tener tanto peso formal social, al no tener esa estructura social tan en la cabeza metida así, tienen más capacidad, bajo mi punto de vista, ya digo, en el libro ya, si quieres hablar... ¿Son ellas con esa que no tienen capacidad, o es la sociedad o los estamentos públicos de gobernanza los que no les han dado esa oportunidad? No, es la sociedad entera, es un problema sistémico, no es un problema de uno y otro. Y yo creo que esas tres palabras, la creatividad te lleva a ser talentoso, y ser talentoso te lleva a la innovación, pero todo eso desde uno mismo, desde lo humano, desde la necesidad de sentir y no solo con el lenguaje verbal, sino con otros sistemas alternativos de comunicación, como puede ser un dedo o lo que fuera, con otras cosas. Esas tres palabras, yo creo que en esencia, y esto es una barbaridad, pero me da igual, es que las personas con discapacidad intelectual son, bajo mi punto de vista, los artistas en bruto, sin limpio, genuino, puro. Si respetamos sus tempos y si respetamos sus maneras y sus códigos y les dejamos, y en vez de imponerle el personaje, hacemos que el personaje se vaya a él y que él sea todo eso, podemos encontrarnos con verdaderos Pau Casals y Dalí de la historia en el mundo. Yo lo estoy encontrando así, me estoy quedando perplejo con las personas con discapacidad que para mí me han revolucionado mi vida porque me dan mucho arte y poca conceptualización, muy poca. No hablan del personaje desde lo que pienso, sino desde lo que siento, desde cómo me siento. Yo tengo que decirte que estoy de acuerdo con vos, que es lo mismo que me pasó a mí, fue como una... Pasa que yo escribí, no sé por qué escribí tanto, pero bueno, una de las conclusiones fue esa, que cuando pudimos entrar directamente a improvisar, cuando ya los cuerpos se empezaron a mover, cuando ya era una cuestión física, fue un verdadero laboratorio. Pero fue un laboratorio, pero que no hay posturas, no hay poses, no hay nada. Es lo que es descarnado y brutal. Es genuino. Es genuino, no hay nada de mentira y se dice lo que se dice y se hace lo que se hace. Y ¡buah! Y ya está. Sí. Y también estoy de acuerdo con vos el tema del tiempo. El tiempo es fundamental. Yo por ahí soy así como medio... Pero en esos talleres es como entrar en otra dimensión y en el momento en que vos te entregás y vos soltás tus propios tiempos, ¿no? Lo que llevamos, lo que por ahí tenemos ganas que ellos digan porque a nosotros nos parece más interesante y nos gustaría mostrar que cuando soltás todo eso, parás y entras, ya está. No hay nada más que decir, es que es solamente organizar. Sí, yo tengo esa creencia también. Sí, no, seguro, absolutamente. Y entre menos interviene, mejor es. Y creo que son francamente, para mí, son grandes maestros porque me ayudan a no despistarme de mí, a estar presente constantemente. Pero no en el mí conceptual que yo pueda pensar. No, en el aquí y ahora. Más adentro. Es decir, más en lo que... En la mirada, más en el contacto, más en la respiración. Yo le decía, mira, ahí tengo un actor que se llama David y me decía, David, tienes que pensar algo para hacer aquí porque no sé qué hacer. ¿Y sabes lo que me hizo?
se puso así, dice, mira, se fue a su casa y me dice, Manu, mira lo que he hecho. Te voy a decir lo que voy a hacer en la función, la obra. A ver, dime, ¿qué has hecho, David? Digo, levanto la mano, ¿vale, Manu? Digo, sí. Y la miro. Se pegó 10 minutos mirando la mano. 10 minutos mirando la mano. La dejó y digo, ¿te gusta? No, me gusta, me encanta. Me encanta. Yo, pobre de mí, no sé hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo demasiados condicionantes en la cabeza. Demasiados prejuicios, etcétera, etcétera. Puedo llegar a través de ellos, que ellos me ayuden y me empujen a eso. La inclusión es esos primeros días de enamoramiento, esos primeros días de que haces arte, porque te cura. Es ese primer momento, ¿no? Esa pulidez en la que llegas a entregar, ¿no? Quizás entonces ahora es el público o el usuario, la usuaria, las personas que estamos recibiendo el hecho artístico o las personas que dirigís las que tenéis que sacar esa inclusión, sea donde vengan, sea el actor, la actriz, la bailarina. ¿Cómo nos hacéis ver que eso es, no tiene que ser muy inclusivo, pero cómo nos hacéis ver que eso es lo primero? Eso es emocional. ¿Cómo nos hacéis ver emocional? No sé lo que es inclusivo. Yo fui a ver un montaje de David y había una persona con enanismo. Y a mí yo la veo y yo al final de la función yo no veo nada más que lo que ella me estaba, claro, a donde ella me llevaba. Claro. Yo no veía ni que era baja ni alta ni nada. Lo que sí tenía una boca muy grande y cantaba muy bien. ¿Sabes? Pero yo no veía nada. Yo veía que ella a mí me llevaba a algo, a un lugar. A ese lugar donde me quiere llevar el autor, no sé quién me quiere llevar. Donde yo sentía cosas, donde yo padecía cosas. La inclusión solo existe desde un punto de vista conceptual, pero desde un punto de vista humano. La inclusión, ¿a dónde? ¿Desde dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿La inclusión a dónde? ¿A qué lugar? Pero mira, yo también lo vi y a mí de repente era la primera vez que veía una actriz enana y de repente me incluye en mi mundo un imaginario, me le amplía. Quiero decir, me le amplió, quise o no, yo estuve ante la obra, me causaron muchas preguntas, tenía dudas, dudas, reflexiones, preguntas posteriores y yo decía, ¿qué más da? Que sea alta, que sea baja, ¿qué más da? ¿Qué más da, pero no? ¿Qué más da, pero no? Porque tengo 49 años y era la primera vez que veía a una actriz con esa altura actuar. No lo juzgo, era como una vivencia para mí nueva. Entonces sí que se puede agarrar, sí que es agarrable. Quiero decir que la vivencia la tienes. A mí se me incluye cuando, no sé si hay que decir inclusión o no, pero algo se abre, algo se amplía la mirada, algo que no esperabas entra. Y no sé dónde se colocará en mí, porque eso no lo juzgo, pero notaba que mi cabeza creaba, decía frases, había opiniones, se hacía preguntas, esto no paraba. Mientras intentaba escuchar el texto, veía qué boca tan grande, qué guapa es esta mujer, todas las cosas. Entonces, pero eso funciona a la vez. Quiero decir, pero si ella no está, yo nunca lo hubiera visto. No sé lo que provocará en mí de aquí hacia adelante, pero eso es un poco de tantas preguntas que yo te quería compartir. Cuando vi la obra, digo, algún día hablaremos de cuántas preguntas me surgían, ¿no? Creo que eso es privado. Por eso me parece que sí que hay un punto intelectual, porque realmente, emocionalmente me pasarían cosas, pero intelectualmente, racionalmente, esta mente racional hacía preguntas y cosas, y pasaban los días y nosotros hablábamos los días después sobre cosas. Yo creo que el gran reto, uno de los grandes retos de nuestra existencia es mantener, preservar, defender la importancia de los sentimientos, porque poco a poco los sentimientos se están quitando a través de tanto telecomunicación, audiovisuales, hemos hablado mucho sobre eso, no afecta tanto a nosotros, pero sí afecta a muchos de los niños que están creciendo ahora. Entonces, el defender a los sentimientos es una cosa que todo el mundo puede hacer. Y cuando estáis hablando de eso, de ver algo que no ver el enano, sino ver el espíritu o el sentimiento ahí, yo creo que no tenemos que ir mucho más lejos que el amor.
Es que, ¿cómo es que uno puede enamorarse de una persona que para otros o es feo, fea, no tiene nada? El amor es una cosa difícil de definir, pero en el enamoramiento, hasta cierto punto, es la capacidad de ver el alma del otro. Y no importa la parte exterior. Entonces estamos hablando de lo mismo con relación con el contacto humano y con lo que un actor, actriz de cualquier física puede comunicar o fuera del escenario. Hamlet, si puede hacer cualquier actor, actriz de cualquier tipo, puede hacer el papel de Hamlet. No tiene que ser un joven de 33 años, rubio. Eso es una imagen que tenemos. Pero lo importante de Hamlet es lo que él, de una manera universal, nos muestra sobre el dolor, sobre la traición, sobre el dilema entre suicidarse o no, sobre su lucha interior. Entonces, esta lucha interior, todo respecto a Hamlet, podremos ver en la gente con que trabajamos. En el caso mío, preciso en ese momento, en la cárcel, mirando a un actor, una persona, y ver qué es lo que busca, y lo que él buscaba fue sentir humano. Y eso, yo, cuando estuvimos hablando, pensaba, mira, a lo mejor no estamos hablando de temas que vosotros habéis dejado horas de su día para escuchar. Es decir, ¿qué es exactamente lo que yo puedo compartir para que esta intercomunicación pueda servir tanto para vosotros que para mí? Y para mí, para vosotros. Ayudándome contigo, Denis, ¿qué es para vosotros, qué es lo que no nos deja enamorarnos? En el sentido, ¿qué es una estructura, unas leyes, unos accesos a un teatro? ¿Qué cosas podríais enumerarme o podríais hacerme ver para que yo no pueda seguir enamorándome y tenga que todavía llegar a un sitio y destacar que hay una persona en silla de ruedas bailando? ¿Por qué no la he visto antes? ¿Qué me ha pasado a mí o le ha pasado a otras que no he podido verlo, no he podido enamorarme? Es que hay muchas veces no sabemos las preguntas y vamos buscando las preguntas. Por eso a mí me preocupa mucho el mundo actual, porque la gente está diciendo cosas puramente por razones que no son del punto de vista egoísmo, del punto pero no con sentido real, no con sinceridad. Es decir, que yo ahora mismo tengo más preguntas que respuestas. Y además con eso reconozco que no podremos saber todo. No podremos saber por qué nos enamora con otra persona. Y mejor no preguntar y cogerlo. Pero yo creo que algunas de las razones es nuestra educación, es nuestro concepto de qué es el amor. Desde joven estamos mal educados en ese sentido. Bueno, nada más en el aeropuerto ver tantas revistas sobre la belleza del mundo. Es toda mentira. Yo voy mucho en el metro en Madrid y admiro muchísimo la belleza del otro ser humano, pero ninguna vez he visto uno que podría estar en el portada de las revistas que veo en el aeropuerto, porque no existen. Entonces, yo creo que un buen base para todos, influyendo en el enamoramiento, es lo que decía
creo que decía Sócrates a través de Platón, que lo único que sé es que no sé nada. Entonces, reconocer eso de verdad es importante, porque dicen también que la sabiduría o el knowledge, el conocimiento, no es una cosa que se pueda aprender, que en realidad el conocimiento es lo que tú tienes en tus genes. Es decir, que yo soy actor y no he aprendido a ser actor, siempre he estado ahí. Y no puedo aprender cómo ser electricista, porque los botones y electricidad no están dentro de mí. Es decir, que cada uno tiene un misterio en su formación en que aporta todo, incluso el discapacitado, incluso la persona que parece que no está conectando con el mundo, pero el sentimiento es intercambiar. Entonces, vemos a un niño, y sé que hay gente aquí hoy que tiene niños o niñas con problemas, para decirlo, pero muchas veces esto como verme, tal vez eso es porque el niño forma parte de nuestro mundo, el niño con dificultades forma parte de nuestro mundo, para conmoverme a mí, y yo no lo sé. Lo único es que tengo que estar abierto a llorar, a reír, y eso es lo que está quitando de nuestros jóvenes de hoy. La imagen es la cosa más importante en Inglaterra por una niña. La imagen. Y por eso nosotros que intentamos venir a un congreso o intentamos buscar respuestas, podemos hacer muchísimo, incluso si es solamente tirar la piedra. En cualquier caso, faltan medidas de pragmáticas. La cotidianidad es lo que hace surgir lo invisible y es lo que hace que lo atroz sea cotidiano. Si usted deja de ser atroz y lo estás viendo. Si no compartes las cosas, no están. Entonces, hoy día estamos hablando en este foro en concreto, ¿no? El que hemos visto antes de la radio, por ejemplo, que hablamos de personas que no están participando. Por tanto, ya es un hecho casi demostrar lo oculto, ¿no? Claro, en ese sentido. No estoy diciendo que las jornadas no hayan tenido propósito de incluir a todas las acciones sociales que tengan sentido, incluso participando. No quiere decirse que no seamos voces de esos actos. Pero muchas veces ocurre en festivales oficiales que cuando yo voy con la compañía y mis actores hablan en alto, incomoda. Porque dicen cosas que no son permisibles al estar cómodo en un asiento y sobre todo dicen cosas como de sus necesidades no cubiertas. Entonces eso pasa. Y voy en festivales y voy en teatros y hemos tenido que hacer cosas no debidas para hacer la función. Entonces, dicen también los alemanes que el espacio de lo oculto, de lo horrible que está detrás de lo que vivimos es lo que hace partícipe de algo sorpresivo para el arte, ¿no? Lo que nos sorprende, lo que no estamos habituados a ver. Y ese bestialismo, esa bestialidad del referente de la deformidad o la persona con discapacidad, por suerte ha avanzado del brutalismo de muchas épocas, ¿no? Y en ese sentido se convierte incluso en búsqueda de belleza, ¿no? Como estamos hablando. Si es que la belleza tiene que ser uno de los patrones del creador, en el sentido profundo. Pero más allá de eso, yo creo que lo conveniente es que tengan espacios para estar. Y eso todavía falta. Y eso sí que es una medida de talento, creatividad y innovación por parte de las administraciones públicas y entidades fundacionales y privadas, seguir persiguiendo que ocupen lugares donde sean representados en sí mismos y para sí mismos. Y eso adolece esta escuela, adolecen los conservatorios superiores de danza, adolecen los grados medios, adolecen las escuelas de bellas artes, adolecen todos esos espacios. Son personas que se dedican en su talento, creatividad, con una apuesta innovadora autopersonal, autorreferencial. Y todos los que estamos aquí, que hemos tenido muchos años de formación para evolucionar en nuestro talento, lo hemos conseguido en 2 meses, o que muchas veces las personas tardan años en conseguir. Y por tanto, cuando llegan a ser viejos, pues tienen oportunidades. Si es que son viejos, las tienen. Pero ojalá podamos tener una sociedad mucho más emparentada y posibilitara desde la educación y desde el emparentamiento artístico, cultural y social que todas las personas de las que estamos hablando tuvieran predisposición, no necesidad de ocupar esos espacios. Si eso lo hacemos real,
dejaremos de hablar de barbaridades como las que estamos hablando en esta mesa. Y hablaremos de Tú compartías antes, David, de cotidianidades y de espectáculos realmente garantes de ser buenos espectáculos y no lacerados por el concepto de teatro que incluye, porque eso es lacerante. Sí. Nadie quiere ser negro en un mundo de blancos. Y si seguimos hablando de eso todavía, y eso es ya más que nada patético. Y además, perdona, te digo una cosa, el teatro que puedan hacer las personas, en este caso, excluidas socialmente, su configuración humana ha sido distinta a la tuya y la mía. Hay algo que se nos parece a nuestra configuración humana, pero en la de ellos hay mucho dolor y mucho sufrimiento, añadido por las circunstancias en las que están. Entonces, todo ese dolor, todo ese sufrimiento se puede convertir en algo muy tosco y fuera de lo cotidiano. Y es ahí su belleza, ¿no? Esa es precisamente su belleza, su diferenciación social. Voy a ponerme de ejemplo. Yo nunca trabajé, nunca me formé en un conservatorio, nunca me formé en una escuela superior de arte dramático y siempre trabajé desde hace 25 años formando personas con discapacidad. El primer lugar donde di clases como profesor, pagado por una administración vía fundacional, fue este. Estuve 5 años formando a artistas, como algunos que estáis aquí o están ahí fuera, y luego he ido a la RESAC, estoy en la RESAC, y actualmente hay una persona que ha empezado el estudio de interpretación gestual y es sordo profundo. Un sordo profundo que solo tiene un 15% en el oído izquierdo. La paradoja que se está produciendo es que los maestros y profesionales de la pedagogía del arte dramático de la RESAC se están sorprendiendo del talento psicofísico de esa persona. Lógicamente, si no tenemos esa pauta experiencial, no podemos cambiar los organismos vivos que son una escuela de arte dramático y, por tanto, no podemos hablar de verdaderas realidades emparentadas sociales y humanas. Estamos hablando todavía de algo que es teórico y que son aporías. La realidad es esa. La realidad es encontrar el talento, la creatividad y abrir espacios para la innovación. Y ese producto tiene que darse conformado por muchos lugares sociales y muchos lugares emparentados y en transversalidad. No puede hablarse continuamente de que todos los que tengan que formar parte de una escuela de arte dramático sean rubios, midan 1,80 y además tengan que ser intérpretes excelentes. A veces los gordos no entran. Y eso es así. Los gordos no entran a las escuelas de arte dramático a hacer interpretación. Luego ya estamos, en ese sentido, los propios profesionales que enseñamos sesgando un mundo de la maravilla, que es la expresión del cuerpo. Entonces ahí tenemos un hándicap, los propios ejecutantes, docentes de esos artes, de esos espacios. Y seguimos vetando, yo lo miro y lo digo abiertamente, digo, en esta escuela todos son altos, rubios y son portentosos. No tenemos un bajito, rechonchete y además que pueda tener una voz de barítono perfecto. No se mira eso, se mira una altura y una significancia que al final es prejuiciosa y evidentemente estigmatizante. Y eso está dentro de nuestros calostros, está aquí atrás. Y sacar eso conviene que se haga desde que lo oculto se vuelva cotidiano, como dicen los analistas del romanticismo. Lo oculto que se vuelve cotidiano deja de ser oculto, se vuelve presente. Y entonces dejará de ser peligro, dejará de ser acechante, dejará de ser migrante, dejará de ser paria, dejará de ser todo. Será una realidad compartida. Y eso es lo que todavía no pasa. La gente sigue sin ir al teatro. El CDN hace funciones accesibles y no van personas sordas ni ciegas, porque no tienen costumbre y porque solo hacen un fin de semana de toda su programación en cada estreno. Y eso es exclusivo, Y fijaros si tuvierais que casaros, como nos pasa a veces, solo el fin de semana que nos dicen. La lucha para nuestra boda nos dijeran que solo se puede ese fin de semana. Os pongo un ejemplo zafio de la cotidianidad. Solo pueden ir un fin de semana de los 6 fines de semana que está la función, porque es cuando pueden encontrar garantía de estar en una mejor accesibilidad y recepción de ese espectáculo. Como quiera que sea, no estoy diciendo que todas tengan que ser, pero más de un fin de semana se podría dar. Estoy dando de esas realidades, y esas realidades llevan 2.500 años, y muchos de nuestros autores han sido ciegos, y muchos de nuestros artistas han sido locos, como Strindberg, locos perdidos, y escribían arte que luego actuamos como una verosimilitud tremenda. Y estamos hablando de que ese patetismo no lo vemos como cotidiano, lo vemos como solamente un estigma que solo pertenece a los talentosos y artistas reconocidos, cuando muchos están alrededor nuestro y no van a estar si no tenemos en cuenta eso. Perdón, pero es que... Pequeñas anécdotas. Hace poco me compartía un concejal de Villamuriel que estaba sorprendido porque dice que le costaba, no llegaba a 1.500 euros colocar un sistema por Bluetooth para ciegos, o sea, casi, por así decirlo, no estamos hablando de dinero, a veces. No es dinero.
es una situación de espacio de innovación social. O sea, si tenemos que hablar de innovación, eso es innovación. Y eso es no es ni siquiera un más de, es solamente una partida presupuestaria de año donde todos los centros de exhibición tuvieran que tener esas mínimas medidas para que la persona ciega, si le apetece ir, vaya el día que le apetezca. No el sábado 8 de noviembre porque es el día que puede acceder. O sea, eso es que nos tenemos que casar el día que quiere quien quiera, pero no nosotros. Entonces, ¿qué libertad sobre el ocio, sobre el aprendizaje social tiene esa persona? Está conducido, eso es una conducción conductista de su ocio libre albedrío. Por tanto, no es un museo accesible, como vemos que se está consiguiendo hacer. Es que todavía en un arte de la representación de la comunidad, como es el teatro, sigue siendo un espacio que plantea lugares de parias y no de posibilidad de manifestación social y completa. Excluyente, y también los días X, estos, el día D, acaban siendo excluyentes, solo ese día se vuelca gestión, intención, dinero para programar una cosa concreta que luego desaparece. Es el día de no visitar. Las situaciones paradójicas es que las propias instituciones se dan cuenta que no acceden y siguen haciéndolo. ¿Cómo lo van a quitar? Pero no consiguen que vengan. Es lógico. Solo pueden ir ese día. Perdona, Manuel. Sí, está esa parte de accesibilidad. Y no me gusta la accesibilidad. Sí. Yo hablo como una medida necesaria. Que se pueda entrar a un teatro. Está esa parte de la que no hay impedimentos arquitectónicos, que es externa, de alguna manera, a la creación, pero muy necesaria. Y también está la otra parte de que se van a lo largo de la historia, y a lo mejor digo una falacia con esto, a lo largo de la historia se venera mucho grandes autores con grandes textos, ¿no? Y yo me pregunto que en el día a día si hay gente que habla tanto como habla, sí, yo soy uno de ellos, pero si habla tanto como habla, por ejemplo, Hamlet. ¿Me explico? ¿Por qué se ha utilizado la palabra como único elemento de comunicación hacia otro ser humano, ¿no? Como que la palabra, como que el texto ha adquirido una importancia enorme cuando la comunicación hay tanto el texto, la palabra, como otros sistemas alternativos de comunicación, donde el ser humano no solo dice lo que dice con la voz y la palabra, sino lo dice con el gesto, lo dice con infinidad de cosas, ¿no? También la creencia de que cuanto más un texto, cuanto más amplio y grande sea, también es más teatro, ¿no? Es más importante, ¿no? Cuando en la vida misma yo creo que la gente no habla tanto, salvo algunos, ¿no? Que también la otra parte, es decir, la otra parte externa, pero también la parte interna, también tenemos que hacernos crítica nosotros en el mundo del arte, ¿me explico? Porque decimos Hamlet y se nos queda la boca llena, porque lo decimos, pronunciamos bien y porque queda muy bien, y ciertamente es muy bueno, ¿me explico? Pero también decir con otras maneras de decir también es muy bueno, pero en cambio se valora en su justa medida aquellos textos grandes y ampulosos y maravillosos y espectaculares, como todo lo que hizo Shakespeare seguramente, pero también no se valoran aquellos textos que no son de esa ampulosidad. ¿Me explico? Donde la grandiosidad, donde vas a un administrador, a una persona que compra teatro y vende mucho mejor decir Hamlet que decir... No lo crees. Bueno, estamos hablando de un sector, pero... Yo estoy hablando del punto de vista del que lo que nos ha ocurrido. Sí, pero en el arte hay una tendencia y valorar y además ir por el otro lado. Ejemplo de eso es que Shakespeare escribía por su época, porque la gente quería escuchar eso. Pero lo que Beckett quería hacer fue conseguir quitar la palabra. Máximo efecto con mínimo cantidad de palabras. Lo que Miguel Ángel quería hacer al final de su vida era dejar el mármol solamente con un brazo o un torso saliendo, dejando al público imaginar lo que está pasando, igual que el abstracto, el artista abstracto. Es decir, que el artista
no es la persona que une sus obras con palabras ni con pintura. Al contrario, él quiere expresarse en lo más profundo de su ser con el mínimo cantidad de muestra, dejando al oyente, al público, al vidente, ver lo que está pasando. Y yo creo que todo va alrededor de eso hoy en día. Pero, Denis, sí, perdón. es que, perdona, no estoy de acuerdo contigo. Te lo digo por una razón, porque está demasiado sobrevalorada la palabra. Me explico, en el teatro. Yo estoy acostumbrado, yo veo mucho teatro, bueno, y con todos los que estamos aquí, y vemos solucionar una puesta en escena con el texto. Yo he visto solucionar una puesta en escena solo con el texto, con el arte de la palabra, pero no con otras maneras de decir aquello que se siente. Cualquier manera es válido Sí. si que se consigue compartir sentimientos. Entonces, si quieres hacer ser o no ser sin ninguna palabra, y se puede conseguir eso, es válido. Entonces, porque al final de todo son los sentimientos que tenemos que transmitir. Entonces, por ejemplo, la primera verso de Hamlet es "To be or not to be, that is the question". Yo he encontrado 30 versiones diferentes en español de traducir eso. Cuando en realidad uno de los más bonitos es ¿hay ser o no ser? Esa es la pregunta, eso es la cuestión, eso es incertidumbre, ese es el dilema. Pero si es ser o no ser, eso es... Entonces he dejado el vacío, porque el vacío dice mucho más que pregunta, incertidumbre o silencio. Entonces, si estamos en desacuerdo, Ahora estoy de acuerdo contigo. estamos en desacuerdo con mucho acuerdo. Pero Bueno, me gustaría saber qué piensan vamos a los darle. demás. Sí, lo estaba pensando. En 5 minutillos ya nos recogemos. Vamos a devolver un poquito, si hay alguna persona que quiere hacer alguna intervención, alguna aportación, ayuda que nos acompañe acá en todas. Aquí estamos así un poquito ya en el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, Maripaz? Pero vosotros, ¿por qué estáis aquí? Yo sé por qué estoy. Yo trabajando estaba. Me has pillado trabajando. ¿Por qué estáis aquí? Porque a mí me interesa saber por qué estáis aquí, para qué estáis aquí, qué objetivo tenéis. Sí, eso es así. Eso que es la que me mata, Sí, eso, ¿no? sí. Que- ¿Podemos poner todos aquí Sí, arriba sí. y nosotros vamos abajo? Bueno, en mi caso yo quería aprender lo que sabéis, si todo lo que me podéis transmitir, pues a ver si lo podía aprender yo. Soy madre de una niña con discapacidad, soy artista, soy la presidenta del AMPA de un colegio de Segovia con Ajá. discapacidad. Ah, sí. Estamos intentando que vengáis a hacer un taller. Estoy intentando. Sí, a ver sí. cómo- Vamos la semana que viene a un centro especial de educación. No sé Luego si hablamos. vamos a ir la semana. Bueno. Sí, y bueno, eso, que ¿Y eres artista? soy artista, títeres de María Parrato. Tú y yo vamos a hablar mucho. Vale, vale. De acuerdo. Y bueno, no, estoy ahora en un momento que es algo muy especial de mi vida, de maternidad, con mis hijos, con mis padres que iban para un lado, mis hijos que van para otro, y ahora empiezo como una nueva etapa y vengo un poco como un marciano a ¿Qué la edad tiene tu tierra, niña? a esta tierra que habéis presentado, gracias por cierto. ¿Qué edad tiene tu niña? Va para 15 años, la mayor y 3 la pequeña. Y bueno, que sí, que busquéis la belleza, que yo estoy en eso, ¿sabes? Creo que la sociedad se está perdiendo
en todo esto que estamos buscando, ¿no? Aquí en estas personas que se les ve menos, que, fíjate, yo si no tengo una hija con discapacidad es que no estaría aquí, es que no sería la persona que soy, ¿sabes? Entonces creo que la sociedad, ahora que estoy hablando con muchos padres que tienen sus vivencias también, creo que la sociedad se está perdiendo una belleza impresionante, Yo también impresionante. Creo que absolutamente como vosotros tenemos el arte en bruto, lo tenemos aquí. Los artistas cuando nos estamos formando nos metemos en unas técnicas que al final tenemos que aprender que son esos palillos que nos sujetan, tenemos que volvernos a quitar y en estas personas dices, pero si mira, si ya ya lo tienen, lo están haciendo. O sea, yo creo que, desde luego, creo que los artistas podemos ser un puente maravilloso para acercar toda esta riqueza a la sociedad. Fíjate lo que estabas diciendo, que nosotros, yo ando toda la vida intentando ir ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar, ¿no? Como decía, no me acuerdo cómo decía. Es decir, desnudarme, ¿no? Para ser más libre, para poder ser todo, ¿no? Para poder ser como actor, como artista, cualquier cosa, ¿no? Y ellos ya vienen desnudos, como los hijos de la mar. ¿Sabes? Ya están ahí. Yo creo que no vienen desnudos, ¿eh? Bueno, desnudos no. Ya vienen, pero ya vienen más No tengas libres. prejuicios. Pero vienen más libres. No lo sé. Claro. Yo sí, yo esa es mi experiencia. Mira, si me permitís, os voy a decir una pequeña anécdota, ¿no? A lo mejor no debería, pero lo voy a hacer. Da igual. Vamos a ver. Fijaros, lo único que hemos pretendido con estas jornadas era crear un pequeño espacio, como decía David, uno de esos pequeños espacios para que alguien pueda verse, alguien que no se ve, hacer algo visible lo invisible. Pues una de las críticas que hemos recibido por parte de mucha gente del mundo de la cultura, siento decirlo, es que eran unas jornadas demasiado específicas. Lo dejo ahí. Yo ahí gustaría lanzar un tema que, bueno, no ha habido lugar y cuando antes hablabas de qué herramientas tenemos para enamorar, no podremos enamorarnos de lo que no vemos y de lo que no conocemos. Y como tengamos estancados determinados conceptos y determinados ámbitos humanos en un concepto ambiguo que se llama lo social y que es el día X al que va determinada gente X, que es igual que hasta que el hecho cultural no se agriete o se enriquezca y no diferenciemos, para mí personalmente, o lanzaría esto que ya es tarde, pero ¿qué pasa con esto de lo social y lo cultural? No es lo mismo, lo social no es cultural, lo cultural no es social, lo social es un día al año y el resto es cultura. Liar es cultura y el testimonio de una mujer de 85 años no es cultura. Bueno, era otro ámbito que a mí me gustaría lanzar y que acabas de lanzar tú, ¿no? Incluso más prejuicios cuando, hablando para el ingreso de esta persona dentro de la interpretación gestual, me reuní con los dos departamentos que van a estar en Liza durante 4 años. De uno de los departamentos de la escuela hablaban de la situación de su sordera para la música. Y entonces yo les dije, si encuentro un sordo funcional en tu grupo, este entra. Digo, dime personas que tengas en la promoción de gestual que sean sordos y no entonen con una nota de piano, que estén perdidos. Se tuvieron que callar todos. Y dije, por tanto, tenemos un sordo funcional y un sordo presente. Los dos tienen que aprender música como quiera que sea, por tanto, tus herramientas será enseñar de cualquier otra manera que el sordo funcional, que no tiene ni idea de entonar y jamás la naturaleza le va a dar entonación, consiga entonar. La paradoja de ese punto de vista es que 5 meses después la profesora de música me viene y me dice, estoy alucinada, entona y musica más que los que tienen oído. El punto de vista es la utilización de lo mínimo. Y eso la naturaleza de Darwin lo ha hecho ver. O sea, el punto de vista de la capacidad está en el punto de vista del uso de la eficacia en pos de manifestar tu talento. Y eso puede ser un mínimo. Pero tiene todo su restallar en el caso de ver. Prejuiciosamente, todo un departamento tenían ese miedo. Ese miedo tiene que haber gente que medie para quitarlo, igual que existen jueces que median en que un tío no se lleve el dinero, porque si no se lo llevaría todo el mundo. Tenemos que estar gente actuando de mediadores para posibilitar que ese miedo que está oculto en todos, que es en sí un prejuicio que se tiene y por tanto es un hecho latente de tu inseguridad, se manifieste como un espacio de comunicación con otro y lo veas como una forma factible de desarrollo. Por otro lado,
esas personas que tú hablas del mundo del arte siguen viendo un estigma de las compañías profesionales, no estoy hablando de inclusivas, sino profesionales, que miramos en esa mirada holística y filantrópica que el ser humano es diverso, ¿vale? Cuestión aparte, tendrían que mirarse fundamentos de estética, fundamentos de antropología del arte, para entender la vejatoria manera que están teniendo dentro de su función innovadora y, desde luego, comercial, que es otra muy distinta a lo que entendemos por arte. Sí. Compañeras, compañeros, gracias, Maripaz, Patricio. Bueno, pues visibilizarse para curar y curarse. Y amar. Visibilizarse para no ser necesario ser visible, para que todos seamos iguales y ya está, porque si no es como, yo me fui como con demasiadas palabras y me parece que es más esto que vos decías. Nos veamos todos. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos, ¿no, Maripaz? Mañana retomamos las jornadas a las 10:15, si no recuerdo mal, y seguiremos con más locuras, con más diversidad, e intentando terminar pues con esos guetos culturales y con esos estigmas. Es lo que pretendemos con jornadas y con iniciativas como esta. Muchas gracias.